al Táchira, a los colombianos y las colombianas que viven en Venezuela, que han sido recibidos con el corazón, con el alma, con los brazos, con las manos, por un pueblo noble como el venezolano. Aquí hemos estado escuchando testimonios. Hemos querido hacer esta transmisión en vivo. Aquí hay agencias internacionales de noticias. Esas agencias internacionales que están repitiendo la matriz, algunas de ellas con el permiso de algunas, del gobierno colombiano, de que en Venezuela se maltrata a los colombianos y a las colombianas. ¿Eso es verdad, Colombia? Que están diciendo que se están yendo los 5 millones de colombianos otra vez para Colombia. ¿Eso es verdad? Que van a ser campos de refugiados en la frontera. ¿Ustedes pueden creer eso? Aquí en Venezuela hay por lo menos 5 millones de colombianos y colombianas. Desde el Táchira hasta el del Tamacuro, desde el Estado Vargas hasta el Apure. Y nosotros queremos y amamos al pueblo de Colombia y son bienvenidos los colombianos y las colombianas en Venezuela. Y es muy importante esta reunión porque nos permite escuchar aquí con el gobernador, con Juan Carlos Tanús, que nos está acompañando, que está al frente de la Organización de Colombianos y Colombianas por Venezuela, con el mayor general Izquierdo Torres, con el alcalde, con el gobernador Vilma Mora, con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es muy importante escucharlo, porque hay medios de comunicación que no dicen la verdad. Dicen lo contrario a la verdad. Yo quisiera, Germán, para no extenderme yo, tú hiciste una intervención hermosa. Hermano, ¿cómo llegaste tú aquí? ¿En qué condición? ¿Y qué sientes tú hoy por tu patria Venezuela y por tu patria Colombia? Saludos revolucionario, camarada. Pues yo llegué en la misma condición que llegan todos nuestros compatriotas colombianos aquí. Lamentablemente azotados por la violencia, azotados por algo que estos medios amarillistas nunca nos van a mostrar. No nos van a mostrar, lo decía ahorita, los muertos de la Macarena, no nos van a mostrar los falsos positivos y que impulsado a eso nosotros estamos en esta amada patria. Y que desde que llegamos, llegó nuestro comandante Hugo Chávez Frías y nos acogió con ese amor como si hubiésemos nacido en esta patria. Y que hoy el gobierno del presidente Nicolás Maduro sigue fortaleciendo y apoyando al colombiano aquí. Por eso con orgullo le digo, nosotros los colombianos vamos a seguir dando las luchas junto al pueblo revolucionario. Nosotros los colombianos que vivimos aquí en Venezuela. Y me refiero, canciller, me refiero a ese colombiano bueno, a ese colombiano trabajador que lucha día a día para seguir construyendo y para seguir levantando a sus hijos en la patria de Bolívar. En nombre de ese colombiano, le digo a usted, gobernador, le digo a todos, nosotros seguiremos apoyando este proceso revolucionario porque tiene que ser recíproco el amor. Porque como decía nuestro alcalde Willington Villabaiter, amor con amor se paga. Y si nosotros lo que hemos recibido es gratitud y bondades de esta revolución del presidente Nicolás Maduro, obviamente que de la misma manera le vamos a pagar. Le vamos a pagar. Vamos casa por casa, vamos calle por calle, porque usted, gobernador, que le garantizó la paz al pueblo tachirense, que le garantizó la estabilidad al pueblo colombiano, usted va a repetir, porque la organización del pueblo colombiano en cada comunidad va a ser garante de su victoria, hermano. Junto a ustedes, los hermanos venezolanos, junto a ustedes, compañeros venezolanos, que lo decía ahorita también, la única rivalidad que debe existir en el campo deportivo, que mañana se juega un partido importante, Colombia-Venezuela. Pero no va a lograr el uribismo que nosotros, entre hermanos colombianos y venezolanos, tenemos que enfrentarnos. No, señor, aquí hay un pueblo colombiano consciente, agradecido, con cédula, con carnet de la patria. Mirar nosotros en el adulto amor mayor, señores, con cédula de 22 millones, 28 millones, incluso, ahorita hablaba el camarada alcalde, el club residente. Tengo que decirlo con mucha nostalgia, pero yo no creo que si un venezolano va a Colombia o va a otro país, te van a dar vivienda. Al contrario, yo me recuerdo de las declaraciones del señor Vargas Llera, lamentablemente ya lleva mi nombre, se llama Germán Vargas Llera, pero con un sentimiento derechista, y yo soy de izquierda y moriré siendo de izquierda. Compañeros, cuando él decía de una forma excluyente, decía ni una vivienda para un veneco. Hermano, quiero decirle a usted, Vargas Llera,
Aquí los venezolanos, a nosotros sí nos han dicho, venga, y vive en una vivienda que construyó Hugo Chávez. Venga usted. Venga usted, colombiano, como si hubiese nacido aquí en Venezuela, y tome la gota de petróleo que también le pertenece, porque también es hijo de Bolívar. Porque a Colombia también la libertó Bolívar. Y por eso nosotros, compañeros, mi llamado con toda mi alma y mi corazón, sigamos, repito, dando las luchas junto a este gobierno revolucionario. Aquí sin revolución no hay nada. Igual que en Colombia, 50 o más años de guerra, donde la derecha ha dejado viudas, ha dejado huérfanos. Los muertos de la Macarena, lo repito, con el señor Uribe Vélez, y eso no nos lo muestran esos medios que hoy no están y que no nos interesa que no estén, porque solamente descalifican. Cuando el presidente Hugo Chávez nos hablaba del mundo al revés, es esto. Aquí está la verdad. Aquí estamos los colombianos diciendo lo que verdaderamente se vive en Venezuela. Yo le digo una anécdota que me pasó con un familiar colombiano. Lo llamé para felicitarlo el día del cumpleaños, camarada Arias, y me decía, Vides, y dime, mucha hambre estás pasando en Venezuela. Y él hablaba más despacio que yo, significa que yo tenía más fuerza, mejor alimentado. Le digo, pues no. Mercal, Pedeval, y para de contar. El CLAP, cuando debatimos un rato, él me dice, de todas maneras, yo te voy a abrir las puertas aquí en Colombia cuando Maduro te expulse. Yo le dije, lamentablemente yo te tengo que decir que las mías sí no están abiertas para un opositor más, porque aquí tenemos varios, pero la mayoría somos revolucionarios. Quédate allá sufriendo con tu uribismo, donde lamentablemente nuestro pueblo amado se conforma con que a un rico le estén construyendo un edificio de 10 pisos y él tenga un rancho al lado y ya para eso es progreso. Pues aquí se vive otra realidad gracias al gobierno revolucionario. ¡Chávez vive! Muchas gracias, Germán. Quiero darle la palabra a Marlene. Marlene está de cumpleaños, según nos dijo, además. Ella es misionera de la Misión Sucre. Yo me pregunto, Marlene, si allá en Colombia hay misiones sociales para que ustedes puedan estudiar los adultos mayores, o una tableta como la que tenías en la mano ahorita, que te dio también, o una vivienda, o un carnet de la patria. Muestren el carnet de la patria aquí, los colombianos y colombianas que lo tienen. Adelante, Marlene. Mi cédula que me dio mi comandante Chávez en el 2004. Acércate al micrófono, mi vida. Carnet de la patria. Acércate al micrófono. Mi carnet de la patria. Mi cédula 22.067.9529, Marlene Giraldo Mazuela, nacida en Pereira, Risaralda. Hoy está de cumpleaños mi ciudad natal. Gracias a Dios, Venezuela, te quiero. Con el alma, mi comandante Maduro, mi comandante Hugo Rafael Chávez Frías, Dios lo tiene en la gloria. Pero Chávez no murió, Chávez se multiplicó, Chávez soy yo. Y yo estoy rodilla en tierra con nuestro legado. Venezuela, te quiero. 32 años de estar aquí. Me dieron casa, estudio. Vengo desde el 2003 estudiando. 60 años estoy cumpliendo hoy. Me siento orgullosa de ser colombo venezolana. Mi nacionalidad. Soy gocha colombiana, como le digo yo a mi capitán Bielma Mora. Y gracias a esta revolución tengo casa, mi hijo tiene casa, tengo todos los servicios que muchos venezolanos quizás no los tienen. Pero yo como colombiana vivo sabroso, no tengo hambre, tengo la misión del CLA, tengo la misión de Pedeval, porque esta semana fui donde los muchachos lo atienden a uno de maravilla. Todas esas misiones. En Colombia, para uno ir a un hospital, hay que tener CISBE, EPS, hay que tener de todo. Y si usted no tiene eso, le hacen el paseo millonario y se muere en la puerta del hospital y no te atienden. Por eso le hago un llamado a todos esos venezolanos que se fueron a buscar oportunidad en Colombia. Aquí van a llegar como el perro arrepentido, con la cola entre el rabo. Porque la patria no se traiciona. A mí me dice mi familia, véngase para Colombia, que usted se está muriendo de hambre, que Maduro la va a botar de allá, que mire, aquí me tratan bien. Mire, gracias a Dios, gozo de unos beneficios. Yo me acuesto en mi casa y miro para el techo. Yo en Colombia no tuviera esto tan lindo. Y me pellizco y digo, uy, no, pero no es un sueño, ¿verdad? Y recuerdo a mi comandante Hugo Chávez. Así es, mami, y yo todos los días le doy gracias a Dios y le oro a Dios y a todos estos gobernantes, porque bien más repite, lo bueno se repite, y cuenta con nuestro apoyo. García Avia, revolucionario, siempre presente y consecuente,
canciller, una manito para esos colombianos, que hay muchos colombianos fieles, aman esta patria, a donde estén en todos los rincones de Venezuela. Una misión de identidad, mi comandante Maduro, porque aquí estamos rodilla en tierra y uno los conoce y sabe quiénes son, fieles a este legado, y no nos vamos para Colombia, porque aquí es nuestra patria, aquí nos quiere Venezuela. ¡Te amo, Venezuela! ¡Viva Chávez! ¡Chávez vive! ¡Independencia, patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre! Muchas gracias, Marlene. Juan Carlos Tanús, yo quisiera un saludo. Juan Carlos vino para Caracas con nosotros. Yo creo que después los corresponsales extranjeros pueden conversar con él. Él está al frente de la Organización de Colombianos y Colombianas por Venezuela, por la paz. Y yo creo que es importante que lo escuchemos también. Él tuvo que venirse de Colombia perseguido, porque él era un defensor de los derechos humanos. Y como defensor de los derechos humanos entró en una lista y estaba condenado a muerte. Y aquí fue recibido como ha sido recibido, y seguirás con nosotros, hermano. Y si un día mejoran las condiciones en Colombia, será feliz también, porque es la misma patria. Adelante, Juan Carlos. Muchísimas gracias, amados compañeros, camaradas. Con la felicitación de cumpleaños de Marlene, es importante recordar que un 30 de agosto de 1988, un día como hoy, en el departamento de Córdoba, los paramilitares asesinaban a 17 campesinos. Un 30 de agosto que se repite un 31 y un 1 de septiembre y sigue en la constante, porque en los últimos 60 años en Colombia no hemos tenido un día que no se produzca el asesinato individual o colectivo de un hermano colombiano. Esa es parte de la realidad y del drama que vive el pueblo colombiano, que no ha terminado con los acuerdos que se han logrado con la guerrilla de la FARC, porque para construir la paz se necesita las buenas relaciones en lo interno y las buenas relaciones hacia lo externo. ¿Y qué mejores buenas relaciones podemos nosotros tener con nuestros hermanos venezolanos, con el gobierno de Venezuela, cuando a lo largo de la historia, desde 1834 vivimos en Venezuela produciendo elemento jurídico para el proceso de integración entre Colombia y Venezuela, aquella primera normativa que reguló el proceso de vinculación migratoria de nuestros hermanos portugueses y posteriormente fue sumado a nuestros hermanos canarios, y de allí fueron sumados los esfuerzos para que el proceso de integración pudiera tener eco. Hoy, con profundo dolor, de verdad hacemos el análisis de lo que está padeciendo la frontera y aprovechamos un poco para reflexionar sobre elementos importantes en términos de la economía. La economía de frontera cubre el déficit que tiene el Estado colombiano en relación al aporte que debería hacer en el corredor fronterizo. 16 millones de colombianos siguen dependiendo de la gasolina que va de contrabando desde el territorio venezolano. Hoy aún, en medio de la escasez de productos que tenemos en Venezuela, todavía el plátano que producimos, que cosechamos en Apure, se lo llevan para Colombia, porque sigue existiendo un componente perverso que manipula y que determina los valores de bienes y servicios desarrollados o implementados en el territorio venezolano y que tiene el acolitamiento del gobierno colombiano. El gobierno de Andrés Pastrana, los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe y los dos gobiernos del presidente Juan Manuel Santos han acolitado este ejercicio para entrar a deteriorar la situación venezolana. Los Estados Unidos tienen como estrategia a Colombia contra Venezuela. Casi que podríamos decir Colombia, punto y coma, estrategia de los Estados Unidos contra Venezuela. Todo el aparataje político, institucional del gobierno colombiano en la frontera está enfocado a deteriorar las condiciones de vida de la población colombiana. Y uno se pregunta, ¿campamentos de refugiados en la frontera para atender 80.000 migrantes de origen venezolano? Venezuela no fue capaz de implementar un campamento para refugiados colombianos cuando estaba en el peor de los escenarios de orden social el conflicto militar colombiano. Fueron cautos y se fue cauto justamente porque se sigue
y se ha visto las relaciones con el gobierno colombiano como una relación con el hermano pueblo colombiano. Esa es la realidad de frontera a la que nosotros tenemos que cambiarle el canal y bajarle un poco el volumen, porque no nos podemos hacer eco del proceso de paramilitarización de la sociedad colombiana, y en eso creo que hay que hacer énfasis. No se puede permitir ninguna relación, ni civil ni militar, con el proceso paramilitar colombiano, porque el deterioro de la sociedad venezolana inicia justamente en esa extraña relación. Por eso los procesos de infección de la economía venezolana en el territorio tachirense fundamentalmente deben ser evaluados y revisados. Para mejorar las condiciones del pueblo venezolano, pueblo colombiano que vive en Venezuela, se requiere que tengamos un tratamiento digno entre hermanos. Allí está en esencia parte de los elementos que nosotros hemos conseguido, incluso en estos días, en la terminación del plan piloto Petare 2016-2020, encontrábamos colombianos en situación de apatridia, colombianos nacidos en Colombia que no tienen documento, no fueron reconocidos por el Estado colombiano y que tienen aquí por lo menos 40 años uno de los casos. Pregunto, ¿los consulados colombianos y el gobierno colombiano ha desarrollado una política pública para atender a las víctimas en el territorio colombiano, a esa población que no la contempla la ley 1448, ley de víctimas, a esa población que no está en el 1565 para la ley de retorno, esa población que debería ser tenida en cuenta antes de producir la resolución 1262 para ampliar la cobertura en salud en el territorio colombiano para nuestros hermanos venezolanos, que estaría muy bien siempre y cuando le diéramos cobertura a esa población que hoy demanda una asistencia en salud integral, más allá de los grandes negocios que se hacen con la vida y la salud en Colombia? Esos casos los encontramos día a día, donde implementamos un estudio para hacer la caracterización de la población colombiana en el territorio venezolano. El clamor entonces de la población es hacia el gobierno colombiano. ¿Cómo desarrollamos de manera conjunta con el gobierno venezolano y con el pueblo venezolano una política integral que permita desarrollar a la población fronteriza? Es que no se trata hoy de los intereses económicos de un grupo en la mirada política del 2018 para seguir gobernando el país. Se trata de la realidad fronteriza, de hombres y mujeres que superan los 7 millones de desplazados, los 8 millones de víctimas del conflicto, y que históricamente les ha tocado y nos ha tocado paliar las circunstancias en el territorio venezolano. Señor Canciller. Muchas gracias, Juan Carlos Tanús. Un aplauso. Su análisis riguroso con datos, citando las leyes correspondientes. Por ahí, aquí, ¿quiénes votaron para la Asamblea Nacional Constituyente aquí? Hoy se cumple un mes desde aquella elección. Bastantes heroínas y héroes en el estado Táchira fueron a votar a pesar de la persecución con bandas armadas, con grupos paramilitares cuyo origen viene de Colombia. Y vamos a ir a votar en octubre otra vez, ¿verdad? Pero fíjense qué lamentable, Paisa, que el presidente de Colombia, un hombre que conocemos y que le hemos tenido mucho respeto, y el presidente Maduro y el comandante Chávez en primer lugar entregaron y sacrificaron hasta con costos políticos muchas cosas para la paz en Colombia, en esa negociación con la FARC. El presidente Santos dice que en Colombia hay una democracia y que en Venezuela hay una dictadura. ¿Qué opinan ustedes de eso? Es el pueblo colombiano el que tiene que dar la respuesta. Nosotros queremos tener las mejores relaciones con todos los países de nuestra América. Hoy el presidente Nicolás Maduro anunciaba que en Estados Unidos, en Houston, en Corpus Christi, donde hubo la tragedia con el huracán Harvey, Citgo, nuestra empresa fundamental, va a hacer aportes directos, con dinero, con reconstrucción de viviendas, porque nosotros somos solidarios. Los hijos de Bolívar, bien sean de la antigua Nueva Granada, o de Venezuela, o de Ecuador, o del Perú, o de Bolivia, o de Panamá, nosotros somos solidarios por naturaleza. Y así nos enseñó también el comandante Chávez a mantenernos. Ojalá podamos rescatar una relación respetuosa con Colombia, que pasa por reconocer la verdad de que en Venezuela hay más de 5 millones de colombianos y colombianas que han sido recibidos con amor y que no se les ha negado ningún derecho social, ningún derecho civil de ningún tipo. Y creo que eso es una realidad que hay que reconocer. Como también hay que reconocer las distorsiones económicas que se crean en la economía venezolana, cuyo origen está
en Bogotá, cuyo origen está en Cúcuta, con distintos tipos de cambio de la moneda, que al final lo que generan es un carrusel para que se lleven los más ricos el dinero del pueblo venezolano y el dinero del pueblo colombiano en la frontera. Siempre le hemos dicho a la canciller de Colombia y al gobierno de Colombia que queremos sentarnos a ver integralmente esos temas. Con el presidente Uribe, nosotros, incluso el comandante Chávez, logró desarrollar una agenda bilateral, proyectos de infraestructura, proyectos comerciales. El comercio llegó a un buen punto. Fíjense qué lamentable que a pesar de que con el presidente Santos aparentemente las relaciones han sido mejores en el ámbito político, y el presidente Chávez y el presidente Maduro, como les digo, hicieron todo lo que podían hacer humanamente para que se llegara a los acuerdos de paz con la FARC, y siguen el presidente Maduro haciendo lo que puede hacer para que se logren los acuerdos de paz con el ELN. A pesar de ello, la relación bilateral ha sido prácticamente nula. De gobierno a gobierno no hemos podido desarrollar proyectos porque la parte colombiana no ha querido resolver cosas elementales. Muchos colombianos se preguntarán, ¿y por qué no podemos enviar remesas a Colombia? Bueno, había una fuga de divisas importante por esa vía, pero es que el gobierno venezolano planteó sobre la mesa una solución, una fórmula con los bolívares y los pesos, y el gobierno colombiano dijo que no. Muchos colombianos y venezolanos se preguntarán el asunto que decía Juan Carlos del contrabando de la gasolina. Petróleos de Venezuela, el presidente Maduro instruyó a que pudiésemos construir estaciones de servicio de PDVSA en territorio colombiano en la frontera, y que ellos a un precio, por supuesto no el venezolano, pero a un precio con descuento, si se compara con el precio internacional, pudiesen tener acceso al combustible venezolano. ¿Qué dijo el gobierno venezolano? Perdón, ¿qué dijo el gobierno colombiano sobre esa propuesta? Que no. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero bastantes problemas ahí en la frontera. Allá en nuestra Guajira querida, donde los CLAP en Venezuela llegan casa por casa, a cada hogar del pueblo guayú, sean venezolanos o sean colombianos, pero del lado de la Guajira colombiana hay un abandono absoluto y hay que reconocerlo. Y nosotros hemos extendido siempre la mano a ese pueblo colombiano indígena. Y le hemos dicho al gobierno de Colombia que cuente con nosotros en ese sentido para atenderlo. La violencia que hay en todo el corredor, desde la Guajira hasta el Amazonas, Bolívar, el Apure. Y esa violencia no viene sino del conflicto interno colombiano, de su guerra durante años que ha tenido consecuencias en el territorio venezolano. Y ustedes las conocen. ¿Cuántos de ustedes vinieron desplazados por la violencia? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que huir de Colombia porque estaban tomando su territorio, su ciudad, su pueblo, un grupo armado o el otro, o el otro, o el otro? Y aquí fueron recibidos con los brazos abiertos. Y así serán recibidos siempre. Todos los pueblos del mundo que huyan de la violencia tendrán cobijo en la República Bolivariana de Venezuela. Yo, antes de despedir, quiero darle la palabra al gobernador del estado Táchira. Yo vi al gobernador y a su esposa hace un rato bailando un vallenato bien sabroso que tocaron aquí, y bailando un joropo también antes, y es así como tenemos que ser. Cuando Bolívar nos libertó, bueno, aquí está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestros mayores generales Martínez Escapulioni, Moronta. La única vez que el ejército de Venezuela salió de sus fronteras, la primera vez de hecho que salió de sus fronteras para dar libertad, fuera para ir a la Nueva Granada y para liberar en Boyacá a esa Nueva Granada. Y después vinieron a Carabobo y después se fueron al Ecuador y volvieron a Venezuela. No se quedaron con botines de guerra, no se quedaron con territorios ajenos. Se creó Bolivia. Esa es la característica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Le pedimos también al gobierno de Colombia que cese en las provocaciones con falsos positivos para que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana reaccione de alguna manera. En estos días, oigan esto, queridos compatriotas colombianos y venezolanos, el embajador de los Estados Unidos en Bogotá, el señor Whittaker, un hombre de los halcones de Estados Unidos, él da una declaración y dice que en Colombia temen un ataque de Venezuela contra Colombia. ¿Ustedes pueden creer eso? Miren, hace una semana el embajador de Estados Unidos en Bolivia dijo que agredió a Venezuela, dijo algo sobre Venezuela, e inmediatamente el gobierno del presidente Evo Morales lo llamó a consulta,
le hizo una protesta y le hizo rectificar. No, el gobierno colombiano no hizo nada. El embajador de los Estados Unidos en Bogotá dice lo que le da la gana y el gobierno colombiano no tiene ni siquiera respeto por sus asuntos internos y su soberanía. Ojalá podamos recuperar, insisto, una relación de respeto con el gobierno de Colombia. Siempre estará nuestra mano extendida. Y por eso yo quiero darle la palabra a un hombre que ha dado una gran batalla aquí en la frontera, en la más ardiente frontera que hay, en la más viva de las fronteras de nuestra América. Y ha mantenido la paz a lo largo de estos años y es necesario mantener la paz siempre, querido gobernador José Gregorio Vielma Mora. Gracias, señor canciller. Estamos en una tierra bendita, que es la tierra del Táchira, y limita con un gran país que es Colombia, y tiene unos habitantes extraordinarios que son los colombianos y las colombianas que conviven con nosotros. Intentan otros imperios separarnos el ADN. En nuestra sangre corre sangre colombiana, el parentesco de consanguinidad y afinidad es perfecto. Nosotros no queremos crear un tipo de xenofobia como pretenden las oligarquías colombianas hacer en frontera y engañar al mundo. ¿Qué le pedimos hoy a Colombia? Le pedimos por favor que rectifiquen con la resolución número 8, que es un daño terrible con las casas de cambio para crear una distorsión en la economía de frontera. ¿Qué le pedimos hoy al gobierno de Colombia? Por favor, abra la frontera con Venezuela. Queremos el libre tránsito de colombianos y venezolanos. Queremos la apertura del transporte, porque el presidente Nicolás Maduro le ofreció a Colombia, siempre de corazón, venderle combustible de 91 octanos, de 95 octanos, ACPM o diésel a Colombia que tanta falta le hace. Pero bajo una declaración de un gobernador colombiano dijo que pasan mensualmente a Colombia 3 millones de galones de combustible de contrabando. Queremos que vayan galones en paz, queremos una frontera de paz. Como dijo Tano, alejado del paramilitarismo. Nosotros no negociamos con sicarios, con criminales, con gente que ha arrinconado, que ha destrozado a la familia colombiana y han venido para Venezuela desplazados. Y aquí los esperamos con los brazos abiertos para brindarle misiones, atenciones, carnet de la patria, alimentación, educación gratuita. Y nos satisface que el gobierno bolivariano, de cada 10 mujeres que paren en el Táchira, 4 son colombianas. Qué alegría nos da eso. Y nos da alegría que el 41% de la atención médico-asistencial son de hermanos y hermanas colombianas. Y nos da alegría que el 34,8% de las operaciones de todo tipo son de hermanos colombianos gratuitos. Y nos alegra infinitamente que el 48,2% de las consultas médicas especializadas, consultas complicadas, son gratuitas en Venezuela. Pero también queremos pedir hoy, porque yo quiero generar una frontera de paz, y le pedimos a Colombia, por favor, que necesitamos que las tractomulas colombianas, que las gandolas colombo-venezolanas, para activar los camiones 350. Son 6.000 familias directas que se benefician con el paso del carbón de Colombia a Venezuela en forma legal. Queremos con Colombia darle de todo, como siempre lo hemos hecho, pero necesitamos también una conciencia. Hay que respetar el Tratado de Tonchalá. Este tratado está vigente. Pide Venezuela sentarnos para hacer la revisión migratoria de paso de frontera para poder tener un país hermano con nosotros y nosotros con ellos. ¡Viva Colombia! ¡Viva Venezuela! Nos vemos mañana en el juego de la selección Colombia-Venezolana. Estamos preparados, vamos a jugar bien, ustedes son un gran equipo, pero el Vinotinto va a dar la batalla en el campo de honor. ¡Viva, viva Chávez! ¡Viva Maduro! Muchas gracias, gobernador José Gregorio.
Dielma Mora. Bueno, mañana hay un partido de fútbol, ¿verdad? Lo que sí tenemos certeza es de dos cosas. Mañana el equipo que va a ganar tiene en su bandera el mirandino amarillo, azul y rojo. Y el equipo que va a ganar va a ser un país y un pueblo profundamente bolivariano, porque así es el pueblo colombiano y así es el pueblo venezolano. Que viva entonces la unión entre Colombia y entre Venezuela. Que los corresponsales internacionales que vinieron se lleven el testimonio. No solo en este pase, queridos compatriotas, agarren a estos colombianos, pregúntenle cómo llegaron aquí, pregúntenles por qué llegaron aquí y pregúntenles cómo viven aquí y cómo están sus familias del otro lado de la frontera. Muchas gracias, que viva la patria bolivariana. Muchas gracias, buenas tardes.